Hola, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte y darte la bienvenida a una nueva edición del taller virtual para buscadores de empleo que el Gobierno del Estado, a través del Servicio Nacional de Empleo Yucatán, ha implementado e innovado con el fin de apoyarte en tu búsqueda de empleo. En esta ocasión, hablaremos sobre las pruebas psicométricas, ya que las empresas utilizan de manera recurrente este método en su proceso de reclutamiento y selección de personal. Por este motivo, el día de hoy presentamos este módulo dedicado a la aplicación de estas herramientas, ya que es importante que conozcas cómo se realizan estas muestras en los diversos departamentos de recursos humanos y la manera en que los reclutadores las emplean para conocer mejor el perfil de cada candidato. También te daremos a conocer cuáles son las más utilizadas en las áreas de reclutamiento y qué evalúan estas pruebas. Para ello, contaremos con personal especializado en este tema, quien nos apoyará con su experiencia en la aplicación de las mismas. Estamos seguros que estos tips te ayudarán a conocer mejor el proceso de reclutamiento para tener seguridad a la hora de presentar las pruebas psicométricas y que las realices con éxito. A continuación, te dejo con la licenciada Anaí Gamboa y la licenciada Citlali Mendoza, quienes estarán a cargo de este módulo. De igual forma, aprovecho este espacio para agradecer que continúes con las medidas sanitarias implementadas para salvaguardar tu salud y la de tu familia. Recordemos que hoy más que nunca, juntos, responsables y con solidaridad, saldremos adelante. Que tengas una excelente tarde. Hola, buenas tardes. Bienvenido a esta nueva transmisión. Mi nombre es Anaí Gamboa, facilitadora laboral del Servicio Nacional de Empleo Yucatán. Hoy tenemos el gusto de presentarte el taller virtual para buscadores de empleo. Esta vez queremos que conozcas acerca de las evaluaciones psicométricas, las cuales son algunas de las herramientas que se emplean en el ámbito laboral para determinar si los candidatos a seleccionar son los adecuados para los distintos puestos de trabajo. Espero que este taller pueda servirte para estar mejor preparado al momento de encontrarte en un proceso de selección y al presentar cualquier prueba psicométrica. Agradecemos la presencia de la licenciada Citlali Mendoza Quintal, quien conoce ampliamente sobre este tema y nos puede proporcionar información de utilidad para poder presentar de una manera más amena y cómoda las evaluaciones psicométricas. Buenas tardes, licenciada, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, Anaí. Pues te comparto que dentro de los procesos del área de capital humano está el de reclutamiento y selección de personal. En el reclutamiento damos a conocer una vacante al público y atraemos a las personas interesadas, y en la selección de personal identificamos quiénes de estas personas son las más adecuadas y resultan ser el mejor candidato para el puesto en cuestión. Una de las herramientas dentro de las muchas que existen en procesos de selección son las evaluaciones psicométricas. Estas se adecúan al puesto, a la empresa y también a las necesidades de un área, dependiendo del requerimiento que haga el jefe contratante, ¿no? El objetivo principal que existe o que tenemos nosotros, los que nos dedicamos al tema del reclutamiento en las evaluaciones psicométricas, es obtener la mayor cantidad de información de un candidato. Las pruebas psicométricas ofrecen datos medibles, objetivos, y estos nos proporcionan una visión general de la capacidad de un candidato para realizar ciertas actividades. También podemos identificar ciertas fortalezas y debilidades en ellos. Estas evaluaciones ofrecen cierto grado de credibilidad científica y se basan mediante un proceso de reclutamiento objetivo. Entonces esto facilita el proceso de selección. Exactamente, buscamos que la medición sea objetiva y más que nada que las personas que atraemos a través del proceso de reclutamiento sean las adecuadas. O sea, buscamos hacer un match entre lo que requerimos y las habilidades que tiene una persona. Y las pruebas ofrecen la parte científica y objetiva, ¿no? ¿Cómo explicaríamos qué son las pruebas psicométricas, licenciada? La evaluación psicométrica es un conjunto de test psicológicos destinados específicamente a medir rasgos de personalidad, es decir, cómo es una persona, y las habilidades, es decir, qué es lo que puede hacer una persona.
Lo que miden en general es el potencial que tiene un candidato en relación a los requerimientos que tiene el puesto al que se postula, es decir, qué tanto una persona puede desempeñar cierta función. Además, pues hay distintos tipos de pruebas psicométricas, ¿no? Las que miden personalidad, aptitudes y también los conocimientos, ¿no? Exacto, dependiendo del puesto, en este caso puede ser un puesto administrativo o un puesto operativo, podemos identificar ciertas pruebas para ya sea medir rasgos de destrezas o habilidades. A veces se aplica una, a veces se aplican dos, dependiendo del puesto, ¿no? La batería de pruebas está diseñada en específico para el puesto en cuestión. Entonces, no hay un número de pruebas que podamos decir normalmente son 4 o 5 o 1, sino son en general las que se requieran para medir lo necesario. O sea, si te doy un ejemplo, si estamos buscando, por ejemplo, un auxiliar contable, estaríamos pensando que es una persona que tiene que tener una personalidad tranquila, ¿no? Entonces tendríamos que poner una prueba que identifique si es una persona tranquila o más activa, así a un rasgo de manera muy general para explicarte algo. Si es alguien operativo y necesitamos destreza manual, necesitaríamos una prueba que nos identifique su destreza manual. Algo que he observado de los candidatos es que les preocupa mucho si la respuesta que ponen en la prueba es correcta o incorrecta, buena o mala, y creen que todas las pruebas son de conocimientos y no precisamente es así, ¿no? Sí, en general los candidatos tienen pues cierta resistencia, temor, porque cuando les dices que van a presentar pruebas psicométricas piensan que a lo mejor vamos a medir trastornos mentales, y no, ninguna prueba de las que se ocupan para el ramo laboral miden este tipo de trastornos, ¿no? Las personas cuando presentan una prueba, no la aprueban ni la reprueban, simplemente la prueba nos permite saber si una persona es adecuada o no a un puesto en cuestión, es nada más. Entonces puede ser que tú seas adecuado para un puesto o no adecuado para el otro, y no hay mayor implicación, o sea, no puede ser que salgas no adecuado en uno, pero sí puedas ser adecuado para otro puesto. A final de cuentas, lo que se mide más que nada es el desempeño del candidato. No tanto el desempeño, más bien sus fortalezas, sus habilidades, sus destrezas. Logramos identificar en qué es muy bueno para colocarlo allí y podamos ayudarlo a maximizar ese potencial que ya trae por naturaleza, ¿no? Claro. Licenciada, ¿podría platicarnos de manera general sobre las pruebas más conocidas? Claro que sí. Por ejemplo, está la prueba del Cleaver, que es uno de los test psicométricos más comunes. En la mayoría de las empresas se aplican pues, casi de manera obligatoria. Esta prueba es una prueba de estilo social, es decir, mide prácticamente la forma de comportamiento de una persona. La prueba nos da más o menos series de características en las cuales el candidato tiene que elegir entre con cuál se identifica más y con cuál se identifica menos. Entonces buscamos en esta prueba saber cómo la persona se relaciona con los demás, es decir, socialmente cómo se comporta en una generalidad, en una tendencia, cómo es normalmente. Básicamente eso es lo que mide y nos ayuda a los reclutadores a saber cómo una persona podría generalmente comportarse dentro de la organización en un puesto determinado. Entonces mide aspectos de su personalidad y de la interacción social. Exacto, básicamente. Y crea un poco de confusión la prueba, ¿no? Al ser abierta, porque pues como es la elección de las palabras. Sí, de hecho por eso es una prueba que es más para personal administrativo que para operativo, porque tú tienes que elegir entre 4 palabras que te identifiquen o que te definan, y finalmente tienes que conocer el significado de cada palabra para poder saber bien si puede crear algún momento de confusión. Claro, por ejemplo aquí tengo persuasivo, gentil, humilde y original. Entonces yo puedo pensar que soy más gentil, pero también soy humilde, entonces eso me crea confusión, ¿no? Exacto, sin embargo, si tú generas el lineamiento de qué soy más y qué soy menos, es decir, de estas 4 palabras yo logro identificar cuál de las 4 soy más y la marco, y de las 3 que me quedan
debo identificar cuál soy menos. Entonces, si tú me dices, yo soy más persuasiva, pero soy menos original, esas serían mis respuestas, por ejemplo. Ok. Sí, muy interesante esta prueba, licenciada. ¿Y como cuánto tarda uno aproximadamente? Esta prueba no tiene tiempo, es una prueba de alrededor de 20 a 30 minutos, depende de tu velocidad de comprensión de lectura, aunque finalmente es una prueba abierta, la persona puede tardar lo que requiera para terminar la prueba, no hay un tiempo como tal. Ok, licenciada, entonces la prueba Cliver más que nada mide interacción social. Así es. ¿Y nos podría comentar acerca de otra prueba que mida coeficiente intelectual, inteligencia? Dentro de las pruebas que miden inteligencia está de la secuencia de matrices de Raven. Esta se ha convertido en un clásico de los procesos de reclutamiento, ya que ayuda a medir la inteligencia en las personas, pero más bien está orientada a la parte del razonamiento lógico en base a una secuencia de imágenes abstractas. Dentro de lo que las personas tienen que identificar ahí es una secuencia de figuras que tienen que buscar en un mapa de imágenes y construir la que crean que sea la que siga o sea la correcta. Esta prueba básicamente tarda más o menos entre 30 y 60 minutos, un tiempo promedio son 45 y se puede administrar, es decir, la puedes aplicar de manera individual o la puedes aplicar de manera colectiva, es decir, con alguien que la aplica solo o con un aplicador y alguien que la pone a 4 o 5 personas al mismo tiempo. Okay. Y también hay las dos versiones, ¿no? La digital y la impresa. La digital y la impresa, exacto. Ya es muy poco probable que se manejen de manera impresa en la mayoría, ¿no? Ya es más fácil tener incluso hasta el resultado en más corto tiempo en una plataforma electrónica. Entonces es gráfica y abstracta. Exacto. Lo que se necesita, lo que buscamos ahorita en esta prueba es un razonamiento lógico, es más orientada hacia la parte numérica y matemática. Okay. ¿La rapidez mide? No necesariamente. Esta no es una prueba de destreza, es una prueba de razonamiento abstracto. Licenciada, y si damos ahora un ejemplo de prueba de tiempo, una prueba que tenga tiempo. Una de las pruebas que son muy comunes, de hecho creo que es una de las básicas que existen dentro de las materias más generales en cualquier plataforma de reclutamiento y selección, es la prueba del Thermal-Merrill. Esta es una prueba de inteligencia, mide coeficiente intelectual y está basada en una serie de 10 partes. Estas sí tienen tiempo, varía dependiendo de la serie que se esté realizando. Estas pruebas te miden desde hacer analogías, desde el vocabulario, desde la parte de la organización, la planeación, la administración. Es una prueba bastante completa, pero sí es una prueba de tiempo y no necesariamente tiene que realizarse toda la prueba, o sea, es poco probable que alguien termine las series en el tiempo que tiene cada serie, ¿no? ¿Y para qué sector se aplica normalmente? Este es para posiciones normalmente de tipo administrativo, de jefaturas, alguien que pudiera tener una preparación académica un poco más completa, por el nivel de preguntas que hace, sobre todo de matemáticas, ¿no? Te puede preguntar una raíz cuadrada de algo ahí o cosas así, dentro de la parte numérica, por ejemplo. Claro. ¿Y sí se sigue utilizando frecuentemente en las empresas, licenciada? Sé que hay una actualización, sobre todo en el contenido de las preguntas que están relacionadas con cultura general y algunas otras. Sí existen las pruebas, las respuestas están, sí es cierto, en las plataformas, sin embargo, aún, y el reclutador, por ejemplo, que las conoces y las manejas, cuando tú las respondes como un candidato, difícilmente te sepas todas las respuestas, o sea, te las puedas aprender así como van en la secuencia, o sea, es poco probable que te aprendas las respuestas de las 10 series, aún estando en las respuestas en la plataforma. Claro, porque pues es de conocimientos generales. Trae de todo un poco, trae de analogías, de opuestos, un poco de gramática, entonces
es complicado aprenderse las respuestas aún teniéndolas, ¿no? Pues muy interesante las pruebas, licenciada, que hemos estado platicando. Yo creo que orientan mejor, pues, que hay diferentes tipos de pruebas psicométricas, las de tiempo, las que miden personalidad, miden aptitudes, interacciones sociales. Es importante que los candidatos pues comprendan que son diferentes pruebas las que se pueden aplicar, ¿no? Y dependiendo de cada puesto es lo que se analiza. Efectivamente, Nia, así es. La intención es que las conozcan y reducir en mucho el estrés de las personas cuando llegan a aplicar una prueba, ¿no? Que muchas veces pudiera ser un factor incluso para no desarrollarlas correctamente, ¿no? Licenciada, aquí me están preguntando unos usuarios. Para puestos gerenciales o directivos, ¿qué tipo de pruebas se aplican? Bueno, en general, las pruebas psicométricas de las que hemos platicado ahorita son normalmente las baterías más comunes, incluyendo pruebas que miden coeficiente intelectual. Sin embargo, para puestos que son gerenciales o de tipo jefaturas, administrativas, directivas incluso, estamos hablando ya de incorporar una nueva prueba, una nueva medición, que es la parte de la inteligencia emocional, ¿no? Actualmente el tema de la inteligencia emocional es como lo más reciente, porque la parte de la psicometría hasta hace algunos años únicamente se enfocaba a saber qué tan inteligente eres en cuestiones técnicas o matemáticas o cuestiones duras, pero la parte de la inteligencia emocional nos permite saber qué tan empática es una persona, qué tanta capacidad de escucha tiene, qué tipo de líder puede ser. También nos permite saber si tolera la presión o no la tolera. Entonces esos factores se suman a la parte de su inteligencia racional o cognitiva para hacer un match y ver si puede desarrollar un puesto en el que se le piden a lo mejor más o se le dan más bien más responsabilidades. Sí, ya dependiendo del puesto se complementa, ¿no? Con esas habilidades blandas y duras. Exactamente, una persona, hoy el tema de la evaluación de una persona no solamente está afincada en la parte de la parte técnica, es decir, qué tan bueno es en un programa o en ¿qué será? También en un tema o en el dominio de una máquina, por ejemplo, si hablamos de un puesto operativo, sino también en su capacidad de manejar sus emociones, de interrelacionarse, de dar servicio. Esa parte hoy también es un factor importante para saber si una persona es adecuada a un puesto o no, y existen también herramientas o pruebas en las cuales se puede medir la inteligencia emocional con la inteligencia racional y todo lo que pudiéramos estar midiendo en una batería de pruebas de psicometría. Claro, sí, y es importantísimo en todos los ámbitos, pues, involucrar lo emocional, ¿no? Exactamente. Sí. Otra pregunta, licenciada, que tenemos aquí, ¿por qué las pruebas proyectivas, las de dibujos, cuando les piden dibujar imágenes, dibujar figura humana, dibujar árbol, por qué ese tipo de pruebas no se les pide siempre en las empresas? Estas pruebas están más enfocadas a medir algunos temas ya más internos. Puede estar más enfocado como a lo clínico que a lo laboral, ¿no? Algunas empresas, en la mayoría de sus baterías, pueden usarlas. Yo he visto que las usan más para posiciones que requieren cierto grado de confiabilidad. Por ejemplo, gente que va a tener responsabilidad, por ejemplo, valores, seguridad patrimonial, seguridad personal, porque pueden identificar algunos rasgos de personalidad que pueden ser factores de riesgo, como que sean personas poco fiables o personas riesgosas en temas de honestidad, etcétera, ¿no? Que esto, si lo hace un experto,
en identificación y en la lectura de pruebas proyectivas, como comentas, pues puede tener un muy buen resultado, pero están muy enfocadas a ciertas posiciones en particular, ¿no? Claro, por eso no siempre es necesaria la aplicación de estas en particular. Okay. Muchas gracias, licenciada, por resolvernos las dudas. No, al contrario, gracias a ti. Y ahora, ¿qué recomendaciones generales podríamos dar ya para resumir las pruebas psicométricas, ¿no? El tema de hoy. Dentro de las recomendaciones que nosotros podemos estar dando actualmente es, ser totalmente honesto con las respuestas. No hay una respuesta buena ni una respuesta mala. Finalmente, cuando hablamos de pruebas psicométricas, es lo que tú eres, lo que tú sientes, como realmente lo que sabes. Entonces, por eso te decía que si existen las respuestas en las plataformas, pues sí existen. Sin embargo, al momento de presentarlas, pues es poco probable que te las aprendas y las respondas tal cual, ¿no? Entonces, siempre hay que ser honesto. Siempre hay que responder las pruebas no teniendo hambre, no teniendo sueño, estar totalmente descansado. Eso afecta el rendimiento en el tiempo y en la calidad de tu respuesta. Evitar distractores al momento de responder. Algunas pruebas son de tiempo, como platicábamos del Terman, que incluye series de tiempos, y pues si estás distraído se te ve el tiempo y ya no contestaste correctamente, ¿no? Y leer atentamente las instrucciones de cada prueba. Tenemos que leerla desde el principio hasta el final la instrucción para saber perfectamente si esta prueba es de tiempo o no, qué tipo de respuesta tengo que dar. Confianza y seguridad en tus respuestas, preguntar si hay alguna duda, normalmente tener un lápiz y un papel a la mano para poder anotar. Algunas pruebas requieren operaciones matemáticas para tu respuesta y necesitarás esa parte, ¿no? Y pues básicamente esas serían como las recomendaciones generales. Pero todas estas recomendaciones pues permiten también que el candidato pueda responder de manera amena, ¿no? Y cómoda las pruebas. Así es, o sea que el proceso de la aplicación sea un proceso amigable, como comentabas al principio, y que finalmente no piensen que van a aprobar o reprobar. Ese es un cliché de todos los candidatos cuando vamos a un proceso de selección, de si aprobé o no aprobé, ¿no? Como en la escuela. Es más bien si soy adecuado o no a un puesto, ¿no? Ni tampoco que piensen que se les va a evaluar lo psicológico, psiquiátrico. Exacto, no de eso se trata. Ninguna prueba laboral normal, está destinada a eso, ¿no? Para eso hay gente totalmente calificada y certificada para hacer ese tipo de mediciones. Nosotros solamente buscamos la adecuación o no adecuación de tú como persona a una función dentro de una organización. Claro que sí, licenciada. Pues muchísimas gracias. No sé qué le parece si nos vamos a ver una cápsula informativa, ya para resumir muy bien el tema. Perfecto, me parece muy bien. Algunas de las herramientas que las empresas utilizan para determinar si los candidatos a seleccionar son los adecuados para los distintos puestos de trabajo son las famosas pero muy temidas pruebas psicométricas. Si estás en esta situación, no te preocupes. En esta cápsula te vamos a dar algunos tips para que esta experiencia te resulte favorable y puedas sacar el mayor provecho a la hora de enfrentarte a este requisito. Antes que nada, debes de saber que los exámenes psicométricos no se aprueban o se reprueban como si se tratara de un examen escolar, así que puedes relajarte. Este tipo de evaluaciones simplemente sirven para medir, orientar y determinar si el candidato está en concordancia con el puesto de trabajo disponible. En los procesos del área de capital humano, estas pruebas se adecúan al puesto, a las empresas y a las necesidades de un área dentro de una organización. Investiga más a fondo sobre las evaluaciones psicométricas. Lo más recomendable es que investigues todo sobre estas pruebas y que te respondas las siguientes preguntas. ¿Qué es una prueba psicométrica? ¿Cuáles son los tipos de pruebas psicométricas? ¿Por qué estas evaluaciones son tan importantes para las empresas? Por suerte, aquí te informamos sobre algunos de estos procesos, ya que conocerlas a detalle te permitirá tener más confianza al momento de enfrentarte a uno de estos tests. Aclara todas tus dudas.
Por lo general, siempre habrá un lapso de tiempo para aclarar las dudas e inquietudes, así que si tienes alguna, no dudes en plantearla, ya que de esta manera te asegurarás de que comprendes perfectamente lo que demanda la evaluación, lo que significa que la harás mejor. No digas mentiras. Recuerda que ante todo, siempre debes ser tú mismo y responder con la mayor sinceridad posible. Si no eres honesto, a lo largo del test es probable que se te plantee la misma pregunta 2 veces, pero con distintas palabras, por lo que tu respuesta tiene la posibilidad de no coincidir entre sí. Por otro lado, en caso de que tu mentira no sea detectada, es muy seguro de que seas descubierto mientras ejerces las funciones de tu cargo. Así que te reiteramos, bajo ninguna circunstancia mientas. No subestimes estas pruebas. Pase lo que pase, es importante que le des la importancia que realmente merecen. Esta es la principal clave para el éxito cuando tengas que presentar un examen psicométrico. En caso de no quedar seleccionado, no te sientas derrotado. El no salir beneficiado en alguno de estos tests simplemente quiere decir que no estás dentro del perfil que buscaba la empresa, pero de seguro sí encajarás en algún otro que explote mejor tus capacidades. Lo más importante de todo es que si escuchaste esta información es porque te has tomado en serio las evaluaciones psicométricas y quieres prepararte para cuando se te presente una nueva oportunidad. ¡Prepárate! Es buena idea leer, reforzar los conocimientos matemáticos, mecánicos e incluso indagar en tus propias habilidades. Otra alternativa es buscar ejemplos. Esto te dará una idea más amplia e incluso puedes practicar y refrescar tus destrezas y habilidades mecánicas y cognitivas. Haz una prueba en línea. Una técnica que te permitirá estar mejor preparado para un test psicométrico es elaborando previamente uno de ellos. Por suerte, en la red existen muchos modelos que puedes responder para luego esperar los resultados. Esto te ayudará a enfrentarte a la prueba real. Relájate y evita pensamientos negativos. En ocasiones, estas evaluaciones pueden causar ansiedad y angustia en muchas personas, y más si se trata de una prueba tan importante. Pero no te asustes, lo mejor será que te relajes, calmes tus nervios y que evites tener pensamientos negativos, ya que solo lograrás sabotearte. Así que deshazte de ellos a toda costa. También debes evitar afirmaciones negativas. Por ejemplo, nunca me va bien en los exámenes. Soy un cúmulo de nervios. No voy a poder. No me va a alcanzar el tiempo. En el gran día de las pruebas, presta mucha atención a las instrucciones, tanto a las verbales como a las escritas, ya que de ellas dependerá que comprendas bien la prueba y que por lo tanto la desarrolles correctamente. Si tienes una duda o comentario, no olvides escribirnos al correo empleos@yucatán.gov.mx. Nosotros somos el Servicio Nacional de Empleo Yucatán y te aseguramos que estos tips te serán de gran ayuda para que puedas realizar una prueba psicométrica con éxito. ¡Hasta la próxima! Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. ¿Qué opina, licenciada, sobre esta cápsula informativa? Creo que la información es una información bastante valiosa para los candidatos. Como te comentaba, el conocimiento les da seguridad a la gente, el saber a qué se pueden enfrentar al momento de ser invitados a un proceso de selección y sobre todo de evaluación a través de pruebas psicométricas, y proporcionarles la información de qué puede ser, cómo son, qué miden y pensar que cuando vayan pueden estar un poco más seguros y más tranquilos, les puede dar también la oportunidad de tener un mejor proceso de selección, ¿no? Y mayor asertividad al proceso de contratarse. Claro, romper ese nerviosismo, esas ideas, ¿no?, que a veces pueden tener los candidatos, ya para ir más cómodos a la entrevista y a presentar las pruebas. Así es. Un examen psicométrico no te define como persona. Sin embargo, recordemos que los reclutadores buscan enfocar tu talento, canalizar tus habilidades y cualidades mostradas en la entrevista para ver si coinciden con el perfil de la vacante.
Es muy importante que tengas en cuenta que si no te quedas en el empleo por el resultado de la prueba, no lo veas como un fracaso, sino como una oportunidad de descubrir cuáles son tus fortalezas y puntos fuertes. Recuerda que la mejor manera de enfrentar los exámenes psicométricos es siendo auténtico, evitando pensamientos negativos y leer muy bien las instrucciones. Esperamos que estos tips te ayuden y con esto concluimos este módulo del taller virtual para buscadores de empleo. Le agradecemos a la licenciada Citlali Mendoza Quintal por su tiempo y por haber participado el día de hoy con nosotros. Al contrario, Anaí, muchas gracias por la invitación. Te agradecemos tu interés y te invitamos a seguir nuestras transmisiones y redes sociales. Encuéntranos como Servicio Nacional de Empleo Yucatán en Facebook, Twitter e Instagram. También te invitamos a suscribirte a nuestra página de YouTube para poder seguir nuestros eventos. Asimismo, puedes enviarnos tu currículum o solicitud de empleo al correo empleos@yucatán.gov.mx. Y ahora vamos a abrir un tiempo para contestar el chat de las preguntas, por si tienes algunas dudas. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.